No podía culpar a mi madre. No podía culpar a mis padres. No podía culpar a mis amigos. Desgarrador es lo que describe las últimas palabras de estos chicos antes de ser ejecutados tras su sentencia. Hace 8 años, me involucré en un delito del que me arrepentí al instante. Sabía que estaba mal. Ahora sé que está mal. Para algunos, fue un acto de remordimiento y arrepentimiento. Sin embargo, otros demostraron ser tan cínicos como sus crímenes. Si nunca te he hecho daño, ¿por qué quieres que muera? Ver a las familias de sus víctimas en los tribunales o la dura pena que les imponía la ley no les sacudía necesariamente. Mientras te llevo a través de estas desgarradoras declaraciones, podrás ver las reacciones de las familias de las víctimas, que recordarán para siempre su pérdida. Si me dan clemencia, seguiré haciendo algo con mi vida, pero no creo que vaya a ocurrir. Creo que moriré dentro de 2 semanas. Mientras tanto, no te sorprendas al sentir cierta emoción por algunos de estos adolescentes que aparentemente encontraron su fin antes de que sus vidas comenzaran. George Stinney Jr. Comienzo con la desgarradora realidad de un adolescente que se convirtió en el primer ejecutado por la ley. La pequeña ciudad de Alcolu, Carolina del Sur, en el año 1944, era una época de tensión racial e injusticia, y George Stinney Jr., un chico afroamericano de 14 años, se encontró en el centro de un crimen espantoso. 2 jóvenes blancas, Betty June Beniker y Mary Emma Thames, habían sido brutalmente asesinadas, y el pueblo estaba desesperado por encontrar respuestas. Sin pruebas sustanciales, la policía centró su atención en George Stinney Jr. Su familia, que vivía en la pobreza, se convirtió en un blanco fácil para las autoridades. En un sorprendente giro de los acontecimientos, George fue detenido y acusado de los asesinatos. El juicio que siguió fue una parodia de la justicia. El juicio comenzó con Charles Plowden, el abogado de oficio de George, que hizo muy poco por defender a su cliente. Plowden no llamó a declarar a ningún testigo, ni presentó ninguna prueba que pudiera poner en duda los argumentos de la acusación. La prueba más significativa contra George fue su supuesta confesión, pero no había constancia escrita de ella. La acusación presentó a George Stinney Jr. como un asesino a sangre fría, utilizando su supuesta confesión como arma más poderosa. Afirmaron que George había confesado el asesinato de Betty June Beniker y Mary Emma Thames después de que fracasara su plan de mantener relaciones sexuales con una de las chicas. Pero persistían las dudas sobre las circunstancias que rodearon esta supuesta confesión. Durante todo el juicio, George Stinney Jr. se sentó solo, sin el apoyo de su familia, ni de nadie que realmente creyera en su inocencia. El peso de las acusaciones y la abrumadora presencia de la sala del tribunal debieron de resultar insoportables para un muchacho de apenas 14 años. Tras una deliberación que duró menos de 10 minutos, el jurado, compuesto exclusivamente por blancos, declaró a George Stinney Jr. culpable de asesinato, sin recomendación de clemencia. El veredicto fue recibido con conmoción e incredulidad, ya que muchos cuestionaron la imparcialidad e integridad del juicio. El 24 de abril de 1944, George Stinney Jr. fue condenado a morir electrocutado. Pero incluso ante una sentencia tan grave, hubo quienes creyeron en la inocencia de George y lucharon por su vida. Organizadores de sindicatos ministeriales blancos y negros solicitaron al gobernador Olin Johnston que concediera clemencia a George, destacando su corta edad y la posibilidad de un error judicial. Cientos de cartas y telegramas llegaron a la oficina del gobernador, suplicando clemencia y pidiendo una reconsideración justa del caso de George. Pero a pesar de las protestas y las peticiones de justicia, nada fue suficiente para salvar a George Stinney Jr. de su destino. El 16 de junio de 1944, entró en la cámara de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, un niño pequeño y frágil lastrado por una condena injusta. Se accionó el interruptor y 2.400 voltios recorrieron el cuerpo de George. Tras 2 descargas más, la vida de la persona más joven ejecutada en Estados Unidos llegó a su trágico final. Todo el proceso, desde la detención hasta la ejecución, duró menos de 3 meses. ¿Qué dijo antes de su ejecución? Bueno, algo más fuerte que todas las palabras juntas. Stinney Jr. guardó silencio. Durante 70 largos años, el nombre de George Stinney Jr. permaneció manchado, su historia olvidada. No fue hasta 2014 cuando un equipo de abogados y activistas se hizo cargo de su caso, decididos a descubrir la verdad y limpiar su nombre. A través de una investigación incansable, descubrieron fallos estremecedores en el juicio original. No había pruebas físicas que vincularan a George con el crimen, y la única prueba presentada contra él fue su supuesta confesión, obtenida bajo coacción y sin la debida representación legal. Finalmente, en 2014, 70 años después de su ejecución, George Stinney Jr. fue exonerado.
un juez de Carolina del Sur, dictaminó que su condena había sido un grave error judicial y que no había tenido un juicio justo. Fue una victoria agridulce, pues George ya no estaba vivo para ver su nombre limpio. La exoneración de George Stinney Jr. arrojó luz sobre las arraigadas injusticias raciales que plagaban el sistema de justicia penal estadounidense. Su hermana Amy estaba encantada con el veredicto final. Me siento exonerada, me siento feliz, me siento bendecida, me siento... Señor, ten piedad, Jesús. Solo deseaba que mi mamá y mi papá estuvieran aquí para ver este día. Sirvió como un duro recordatorio de que incluso en la tierra de la libertad, la justicia no siempre es ciega. Napoleón Beasley. Al adentrarnos en la vida de Napoleon Beasley, es importante comprender los antecedentes que condujeron a su infame última declaración. Nacido el 19 de agosto de 1976 en Grapeland, Texas, Beasley creció en el seno de una familia de clase media con padres y hermanos cariñosos. Sin embargo, su vida dio un oscuro giro cuando se vio involucrado en un atroz crimen que cambiaría para siempre su destino. El 19 de abril de 1994, a la edad de 17 años, Beasley y dos cómplices, Cedric Coleman y Donald Coleman, cometieron un espantoso acto de violencia que resonaría en todo el país. Armados con pistolas robadas, atacaron a John Luttig, destacado empresario y padre del juez del Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos, J. Michael Luttig. El trío tendió una emboscada a Luttig frente a su casa de Tyler, Texas, cuando regresaba de una cena con su esposa. En un escalofriante alarde de brutalidad, Beasley y sus cómplices dispararon varias veces contra Luttig, hiriéndolo de muerte. A continuación huyeron del lugar, dejando tras de sí una familia devastada y una comunidad conmocionada. Beasley y sus cómplices fueron detenidos a los pocos días, y las pruebas contra ellos eran abrumadoras. Durante el juicio, se reveló que Beasley había planeado meticulosamente el crimen, movido por el deseo de obtener beneficios materiales y un equivocado sentido del poder. La acusación pintó el retrato de un joven que había perdido el rumbo, sucumbiendo al encanto de un estilo de vida criminal. En agosto de 1994, Beasley fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. El periplo de Beasley por el sistema judicial estuvo plagado de apelaciones y batallas legales, ya que su equipo de defensa luchó por anular la condena a muerte. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los tribunales mantuvieron la condena y la sentencia, preparando el escenario para los últimos momentos de Beasley. El momento llegó finalmente el 28 de mayo de 2002. Napoleon Beasley, de 25 años, se encontraba en el precipicio de su destino. En la cámara mortuoria de la unidad de Huntsville, Texas, se preparaba para pronunciar sus últimas palabras antes de que la inyección letal acabara con su vida. La expectación en la sala era palpable, mientras los testigos, incluidos los miembros de los medios de comunicación, se reunían para presenciar este acontecimiento histórico. Con calma y serenidad, Beasley se dirigió a la sala con una voz que contenía una mezcla de pesar, desafío y petición de comprensión. Comenzó reconociendo el dolor y el sufrimiento que había causado, expresando su remordimiento por el atroz crimen que había cometido. Habló del profundo impacto que sus actos habían tenido en la familia Luttig y en la comunidad en general, reconociendo el daño irreparable que había causado. Pero la última declaración de Beasley no se centró únicamente en su remordimiento. Aprovechó esta última oportunidad para arrojar luz sobre los fallos y las injusticias que, en su opinión, eran inherentes al sistema de justicia penal. Habló de las disparidades raciales que plagan el sistema, destacando el número desproporcionado de personas de comunidades marginadas que se encuentran en el corredor de la muerte. Beasley también abordó la cuestión de la redención y el potencial de cambio. Habló de su crecimiento y transformación personal durante su estancia en el corredor de la muerte, haciendo hincapié en la importancia de las segundas oportunidades y la posibilidad de rehabilitación. En sus palabras, hay muchos hombres como yo en el corredor de la muerte, buenos hombres, que cayeron en las mismas emociones equivocadas, pero puede que no se hayan recuperado como yo. Demos a esos hombres la oportunidad de hacer lo correcto. Denles la oportunidad de deshacer sus errores. Muchos de ellos quieren arreglar el lío que empezaron, pero no saben cómo. Algunos se sintieron conmovidos por sus palabras, encontrando empatía y compasión en su petición de comprensión. Otros se mantuvieron escépticos, cuestionando la sinceridad de su remordimiento y la validez de sus argumentos contra la pena de muerte. Mientras se administraba la inyección letal, las últimas palabras de Beasley resonaron en las mentes de quienes habían presenciado este extraordinario acontecimiento. Su declaración sirvió de recordatorio de la humanidad que existe incluso ante los crímenes más atroces,
y de la necesidad de un sistema judicial que refleje nuestros valores colectivos. Años después de perder a su hijo, los Beasley se sentaron con el hombre que arregló la habitación para la muerte de su hijo. Todos estuvieron de acuerdo en que Napoleón era un chico que podría haberse rehabilitado. Sin embargo, saber que estaba en un lugar libre de dolor era todo el consuelo que necesitaban. La madre de Beasley dijo: saber que Napoleón estaba en confinamiento solitario, saber que tenía fecha de ejecución, era un poco agridulce. Sean Richard Sellers. Pero no me gustaba perder. No soportaba perder, ¿sabes? Estas fueron las palabras de Sean Sellers poco después de su detención. Nacido el 18 de mayo de 1969, el descenso a la oscuridad de Sellers comenzó a una edad temprana. Siendo estudiante de segundo curso en el Putnam City North High School de Oklahoma, se adentró en el mundo del satanismo, participando en inquietantes rituales y mostrando fascinación por lo oculto. El 8 de septiembre de 1985, Sellers cometió su primer asesinato, manchando para siempre las paredes de una tienda Circle K con sangre inocente. Robert Bauer, un dependiente de 35 años, no tenía ni idea de que su vida iba a ser brutalmente segada. Pero la sed de sangre de Sellers estaba lejos de saciarse. 6 meses después, el 5 de marzo de 1986, dirigió su ira contra su propia familia. En plena noche, vestido solo con ropa interior negra, Sellers entró en la habitación de sus padres, mientras dormían plácidamente. Con el corazón lleno de frío odio, apuntó su arma y disparó a su padrastro, Paul Lee Belofato, en la cabeza. Vonda, su madre, se despertó al ver el horror e intentó levantarse, pero se encontró con otra bala. Sellers no tuvo piedad y se aseguró de que sus víctimas no volvieran a ver la luz del día. El motivo del brutal matricidio y parricidio de Sellers era la ira que sentía por la interferencia de su madre en su relación con su novia, que había abandonado los estudios. Alimentado por sus retorcidas creencias y el deseo de afirmar su dominio, Sellers llevó a cabo un ritual ocultista antes de los asesinatos. En el momento de cometer sus crímenes, Sellers solo tenía 16 años, lo que le convierte en uno de los individuos más jóvenes condenados a muerte en Estados Unidos. Este hecho suscitó un intenso debate sobre la edad a la que se puede considerar a alguien plenamente responsable de sus actos. Quienes se opusieron a su ejecución argumentaron que debería haberse tenido en cuenta su corta edad, haciendo hincapié en que los menores aún se están desarrollando mental y emocionalmente, y por tanto, no deben ser sometidos al mismo castigo que los adultos. A la controversia se sumó el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple, que surgió años después del encarcelamiento de Sellers. Un psiquiatra de Texas, que trabajaba en nombre de Sellers, afirmó que padecía este trastorno, lo que planteó más dudas sobre su estado mental en el momento de los crímenes. Sostuvieron que su estado podía haber influido en sus actos y que debería haber recibido tratamiento en lugar de la pena de muerte. Sin embargo, los fiscales no estaban obligados a impugnar el diagnóstico ante el tribunal, y no se tuvo en cuenta durante el proceso de apelación. La controversia en torno al caso de Sellers trascendió los ámbitos jurídico y psiquiátrico. Personalidades destacadas, entre ellas el arzobispo emérito Desmond Tutu, el Colegio de Abogados de Estados Unidos y una exesposa de la estrella de rock Mick Jagger, abogaron por la clemencia por motivos de edad y salud mental. Argumentaron que en el caso de Sellers debería haberse aplicado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la pena capital a menores de 18 años. Además, en los confines de su celda, Sellers también inició un viaje hacia la redención. Fue entre esos muros donde encontró consuelo en el abrazo del cristianismo, una fe que se convertiría en la luz que guiaría su vida. Sin embargo, quienes vigilaron a Sellers durante su estancia en prisión tenían una perspectiva diferente. Antiguos guardianes y un antiguo jefe de unidad del Corredor de la Muerte lo describieron como un manipulador que mostraba un comportamiento modélico cuando estaban presentes visitantes de la comunidad cristiana. Creían que su transformación de adorador de Satán en ministro cristiano era un acto diseñado para ganar simpatía y apoyo. Las únicas personas que realmente tienen derecho a querer verme muerto son las personas a las que he hecho daño. Las personas que todavía están sufriendo hoy por lo que hice cuando tenía 16 años de edad. Esas personas tienen derecho a odiarme. Sé que no he venido aquí a pedir justicia. He venido a suplicar clemencia. El día de su ejecución, las últimas palabras de Sellers reflejaron su nueva fe y su transformación. Mientras la inyección letal corría por sus venas, Sellers cantó y habló a sus testigos, proclamando su inminente reunión con su padre. Sellers dijo en voz alta: «Allá voy, padre, vuelvo a casa». Después, se volvió hacia el alcaide Gary Gibson y le dijo: «Hagámoslo, Gary, hagámoslo».
Justo antes de dar su último suspiro, Sellers cantó alegremente: «Libera mi espíritu para que pueda alabarte, libera mi espíritu para que pueda adorarte», ante los testigos de rostro adusto reunidos en la sala. Esas fueron sus últimas palabras. Sin embargo, ese mismo día, Sellers se dirigió a los familiares de su padrastro y les aconsejó que dejaran que Dios sanara sus corazones del odio comprensible que sentían hacia él. En sus palabras: «Cuando te despiertes y nada haya cambiado en tu interior, acude a Dios y Él estará ahí para ti. Acudid a Dios y Él os curará. Dejad que Él toque vuestros corazones. No odiéis toda vuestra vida». Terminó la declaración diciendo a los 7 testigos: «Os quiero a todos. T.J. Lane». Era una mañana aparentemente normal el 27 de febrero de 2012, cuando estalló el caos entre las paredes del Instituto Chardon. T.J. Lane, un estudiante tranquilo e introvertido, entró en la cafetería armado con una pistola del calibre 22. En cuestión de minutos, 3 inocentes fueron asesinados. En cuestión de minutos, 3 víctimas inocentes recibieron disparos mortales, mientras que otras 2 sufrieron heridas graves. ¿Qué pudo llevar a T.J. Lane a cometer un acto tan horrible? Los investigadores indagaron en su pasado en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre sus motivos. Pronto salió a la luz la problemática educación de Lane. Nacido el 19 de septiembre de 1994, creció en un hogar roto, plagado de violencia doméstica y abuso de sustancias. La turbulenta relación de sus padres le pasó factura, dejándole cicatrices emocionales que se manifestarían en sus últimos años. Durante su adolescencia, Lane tuvo problemas de salud mental, como depresión, y problemas de control de la ira. Era conocido por albergar un profundo resentimiento hacia sus compañeros, y a menudo se sentía como un marginado dentro de la comunidad escolar. Circulaban rumores de que Lane había sido víctima de acoso escolar, lo que alimentaba aún más su ira y su aislamiento. Sin embargo, no había pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. El verdadero motivo de sus acciones seguía rodeado de misterio, ya que el propio Lane se mantenía hermético sobre sus razones para atacar a sus compañeros. Poco después del tiroteo, la policía detuvo a Lane cerca de su coche, que estaba aparcado fuera de la escuela. Al difundirse la noticia de la captura de Lane, la comunidad empezó a enfrentarse a una nueva serie de emociones. El alivio se mezcló con la ira y la tristeza mientras buscaban justicia por las vidas perdidas y las cicatrices que quedarían para siempre. La sala del tribunal se convirtió en el escenario del siguiente capítulo de la saga de T.J. Lane. T.J. Lane, acusado ahora de asesinato con agravantes, intento de asesinato y delito de agresión, compareció ante el juez y el jurado. Su comportamiento era escalofriante, carente de cualquier remordimiento o emoción. A lo largo del juicio, Lane mantuvo una calma espeluznante, su rostro a menudo inexpresivo, como ajeno a la gravedad de sus actos. Aunque la defensa intentó presentar a Lane como una víctima de las circunstancias, su comportamiento durante el juicio apuntaba a que era un asesino frío y calculador. Sin embargo, fue lo que hizo durante la sentencia lo que convenció a todos de sus credenciales como asesino. Al llegar a la sala para su sentencia, Lane llamó la atención cuando se desabrochó su camisa azul abotonada, mostrando una camiseta blanca con la palabra «asesino», escrita en negrita en la parte delantera, con rotulador negro. Mientras la sala del tribunal se llenaba de los seres queridos de las víctimas, T.J. Lane redobló sus payasadas impenitentes. El tirador de la escuela de Ohio dijo a todos los presentes en el tribunal que os jodan a todos. Con una sonrisa de satisfacción en el rostro, Lane pronunció una breve y cruda declaración que terminó con las palabras ofensivas. La sala quedó en un silencio atónito cuando Lane procedió a levantar el dedo corazón hacia las familias en duelo. Las acciones de Lane confirmaron la descripción que el fiscal hizo de él como ser humano repugnante. Las familias, ya devastadas por la pérdida de sus seres queridos, quedaron aún más traumatizadas por el insensible comportamiento de Lane. Fue un momento que quedaría grabado para siempre en sus memorias, un duro recordatorio del dolor y el sufrimiento causados por este acto de violencia sin sentido. ¿Por qué querrías hacerle daño? Tú no conoces la bondad, eres malvado. Como era de esperar, las familias de las víctimas de T.J. Lane no se contuvieron a la hora de expresar su rabia, dolor y repugnancia hacia él. Lo calificaron de repulsivo y expresaron su ferviente deseo de que lo encerraran en una jaula como a un animal el resto de su vida. Dina Parmertor, madre de una de las víctimas, pronunció las palabras más duras, afirmando que se negaba a conceder a Lane un segundo de sus pensamientos. Lo describió como un monstruo y una patética excusa de ser humano. Mientras hablaba, Lane se reía, avivando aún más la furia de las familias. El impacto de las acciones de Lane en las familias fue inconmensurable. Compartieron su dolor,
sus vidas destrozadas y el miedo constante con el que ahora vivían. La madre de Parmertor expresaba su preocupación cada vez que los miembros de su familia salían de casa, temiendo que fuera la última vez que los veía. Las palabras y emociones de las familias pintaron un cuadro vívido de la devastación causada por el despiadado ataque de Lane. En la sala del tribunal, el juez David Fury cuestionó el motivo del despiadado ataque de T.J. Lane. Afirmó que no se había dado una respuesta clara, dejando a todos perplejos. El juez describió a Lane como alguien que simplemente quería causar un gran revuelo, ser noticia de primera plana. Subrayó que el ataque de Lane no tenía ningún motivo, provocación o razón discernible, lo que le convertía en un individuo extremadamente peligroso. Teniendo en cuenta las acciones de Lane y el impacto que tuvieron en la comunidad, el juez emitió su veredicto. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juez destacó que Lane no estaba demente, incompetente o impedida durante el ataque. Subrayó que Lane llevó a cabo consciente y metódicamente un plan para matar, plenamente consciente de la ilicitud de sus actos. Michael Swanson. Encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado firmado contra 4 personas. Michael Swanson no era muy diferente de T.J. Lane. Sonrió cuando el juez pronunció el veredicto que lo pondría entre rejas. Su problemático pasado estaba marcado por una serie de banderas rojas que insinuaban la oscuridad que le acechaba. Pero nadie podría haber predicho la espeluznante ola de crímenes que alteraría para siempre la vida de 2 mujeres inocentes y le valdría a Swanson una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todo empezó una fatídica noche de noviembre, cuando Swanson, que entonces solo tenía 17 años, emprendió un camino de destrucción que conmocionaría a la comunidad. Armado con una pistola robada, atacó una tienda, con la mente consumida por un retorcido deseo de poder y control. De forma fría y calculada, Swanson acabó con la vida de 2 empleados inocentes, dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. Durante su juicio, la sala se llenó de una tensión palpable mientras las familias de las víctimas y la comunidad en general buscaban justicia por las vidas perdidas. Pero lo más inquietante fue la absoluta falta de remordimiento de Swanson. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, no mostraba ningún signo de empatía o arrepentimiento. Sus ojos carecían de cualquier atisbo de humanidad. La acusación pintó un cuadro escalofriante del problemático pasado de Swanson, revelando un patrón de comportamiento violento y un desprecio por el bienestar de los demás. A lo largo de su adolescencia se habían detectado señales de alarma, desde su participación en peleas hasta su fascinación por las armas. Sin embargo, a pesar de estas señales de advertencia, nadie podría haber predicho las profundidades de la oscuridad en las que Swanson acabaría cayendo. He representado con precisión su veredicto, señor. Sí, señor. ¿Y el resto de ustedes está de acuerdo con esa representación? A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de gritos de incredulidad, mientras los testigos relataban los horripilantes detalles de los crímenes de Swanson. Las familias de las víctimas, con el corazón encogido por el dolor, escuchaban atentamente, con los ojos llenos de lágrimas, mientras asimilaban la pérdida sin sentido de sus seres queridos. Pero quizá el momento más impactante se produjo durante la sentencia de Swanson. Cuando el juez dictó la cadena perpetua, la reacción de Swanson fue escalofriante. No hubo remordimiento, ni un atisbo de arrepentimiento. En su lugar, mostró una inquietante calma, como si la gravedad de sus actos no significara nada para él. El impacto de los crímenes de Swanson resonó mucho más allá de las paredes del tribunal. La comunidad quedó en estado de shock e incredulidad, luchando por comprender cómo un joven podía cometer actos tan atroces. Las familias de las víctimas quedaron marcadas para siempre, con sus vidas destrozadas por la violencia sin sentido que se había llevado a sus seres queridos. Dylan Schumacher. Daría mi vida por Austin, le quería mucho, pero estas palabras nunca aparecieron en el comportamiento de Dylan Schumacher antes de un desgarrador asesinato. El caso de Dylan Schumacher es una desgarradora historia de traición y violencia indescriptible que sacudió a una comunidad hasta sus cimientos. Encargado del cuidado del hijo de su novia, Schumacher cometió un acto tan atroz que provocó la muerte de un niño indefenso, Austin Smith. Los detalles que se desvelaron durante el juicio fueron espeluznantes, dejando a los presentes en la sala y al público en general en un estado de incredulidad. Schumacher, que entonces solo tenía 16 años, se quedó de canguro. Lo que debería haber sido un momento de responsabilidad y cuidado se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. En un arrebato de ira, Schumacher propinó al niño una paliza despiadada, causándole lesiones que resultarían mortales.
A medida que se desarrollaba el juicio, la sala se llenaba de un pesado silencio, solo roto por los sollozos de la familia de la víctima. Las pruebas contra Schumacher eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad, pero lo más sorprendente fue su falta total de remordimiento. Durante todo el proceso, Schumacher permaneció impasible, con los ojos vacíos, como si no fuera consciente de la gravedad de sus actos. No quería matar a Austin, Ashley, de verdad que no quería. La fiscalía pintó un cuadro de un joven problemático, con un historial de ira y violencia. Los testigos declararon sobre el temperamento volátil de Schumacher, relatando casos de agresión y arrebatos de ira. Quedó claro que no se trataba de un incidente aislado, sino más bien de la culminación de un patrón de conducta que había permanecido incontrolado durante demasiado tiempo. Cuando el juicio llegaba a su clímax, la familia de la víctima subió al estrado con un dolor y una pena palpables. A través de testimonios llenos de lágrimas, hablaron de la devastación que Schumacher les había causado. Sus palabras resonaron en la sala, dejando en los presentes una profunda sensación de pérdida y un escalofriante recordatorio de las consecuencias de la ira descontrolada. El tribunal impone una pena mínima de 25 años. Cuando el juez dictó la cadena perpetua, la reacción de Schumacher fue escalofriantemente carente de emoción. No mostró ningún remordimiento, ningún reconocimiento del daño irreversible que había causado. Fue un marcado contraste con la angustia y el desgarro grabados en los rostros de la familia de la víctima, que esperaba algún atisbo de remordimiento o responsabilidad. El impacto de las acciones de Schumacher resonó mucho más allá de las paredes del tribunal. La comunidad tuvo que enfrentarse a la horrible realidad de que una joven vida había sido segada de forma tan brutal. La tragedia sirvió como un duro recordatorio de la importancia de la vigilancia y la necesidad de abordar los problemas subyacentes que pueden conducir a tales actos de violencia. El caso de Dylan Schumacher es un inquietante indicio de la oscuridad que puede residir en personas aparentemente normales. Mackenzie Shirilla. En los anales del crimen, pocos casos son tan inquietantes como el de Mackenzie Shirilla, una adolescente que estrelló intencionadamente su coche contra un muro a 160 km/h, matando a su novio y a un amigo. Un fatídico día de julio de 2022, el tranquilo suburbio de Strongsville, Ohio, se convirtió en el telón de fondo de un espeluznante incidente que cambiaría para siempre la vida de dos familias. Mackenzie Shirilla, una joven de 19 años conocida por su comportamiento temerario, emprendió un camino de destrucción que acabaría con la vida de su novio, Dominic Russo, y de su íntimo amigo, Davion Flanagan. De madrugada, mientras el mundo dormía, Shirilla tomó la decisión consciente de convertir su coche en un arma mortal. Con una intención calculada, aceleró su vehículo a la asombrosa velocidad de 160 km/h, precipitándose hacia un edificio comercial con una fuerza que destrozaría vidas. El impacto fue catastrófico, reduciendo el coche a un montón retorcido de metal y cobrándose las vidas de Dominic Russo y Davion Flanagan en un instante. Lo siento profundamente. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que no fue un accidente. Las acciones de Mackenzie Shirilla fueron deliberadas, premeditadas y alimentadas por un oscuro motivo que pronto saldría a la luz. Tras el accidente, el sistema judicial se apresuró a responsabilizar a Shirilla de sus actos. Los cargos que se le imputaban eran muy graves. La presidenta del tribunal, Nancy Margaret Russo, que no tenía relación alguna con la víctima, describió las acciones de Shirilla como controladas, metódicas, deliberadas, intencionadas e intencionadas. Era una caracterización escalofriante que no dejaba lugar a dudas. Se trataba de un asesinato. Ojalá pudiera quitaros todo vuestro dolor, y lo siento mucho, y a mi familia. Gracias por el apoyo y todo el amor que me dieron. Gracias por luchar conmigo, os quiero mucho. Además de los cargos de asesinato, el tribunal la declaró culpable de homicidio vehicular agravado, reconociendo el inmenso peligro que suponía para ella misma y para los demás en la carretera. Además, se descubrió que Shirilla estaba drogada en el momento del accidente, lo que agravó la gravedad de sus actos. La gravedad de los cargos pesó mucho en la sala mientras las familias de Dominic Russo y Davion Flanagan buscaban justicia para sus seres queridos. La acusación, dirigida por Tim Troop, pintó un cuadro de relación tumultuosa entre Shirilla y Russo, sugiriendo que ella había planeado acabar con la vida de sus pasajeros. La defensa, representada por James McDonnell, argumentó que no había pruebas concretas que apoyaran la afirmación de que Shirilla tenía intención de matar a los hombres. Sin embargo, el juez Russo rechazó con firmeza los argumentos de la defensa, subrayando que se trataba de un acto calculado de asesinato. Mackenzie Shirilla, que optó por permanecer en silencio durante todo el proceso, rompió finalmente su silencio durante la vista de la sentencia.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras leía una declaración en la que expresaba su remordimiento. La declaración de Shirilla decía: «Espero que algún día puedan ver que nunca dejaría que esto sucediera, ni lo haría a propósito. Ojalá pudiera recordar lo que pasó. Lo siento mucho. Tengo el corazón roto. Ojalá pudiera quitarte todo el dolor». Sin embargo, sus palabras no podían deshacer la devastación que había causado. Fue un momento de ajuste de cuentas. Un momento en el que el peso de sus acciones cayó sobre ella. Las consecuencias de sus decisiones no solo destrozaron las vidas de Dominic Russo y Davion Flanagan, sino también las de sus familias. Aunque las familias buscaban un final y justicia, sabían que nada podría devolverles a sus seres queridos. El dolor que sentían formaría parte de sus vidas para siempre, como un recordatorio constante de las devastadoras consecuencias de las acciones de Mackenzie Shirilla. Si este vídeo le ha parecido esclarecedor, ya que saca a la luz lo que rara vez sabía sobre estos niños condenados a muerte, haga clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.